Mm, Buenas noches, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver teoría de los juegos. La teoría de los juegos es fundamental para comprender cómo los individuos y las organizaciones toman decisiones estratégicas. Su origen se remota a 1944 con el trabajo pionero de John von Neumann y Oscar Morgenstern, quienes formalizaron los principios de esta disciplina. Es importante destacar que sus aplicaciones son diversas y abarcan desde la economía y la biología hasta la política y la informática, lo que muestra su relevancia en múltiples campos. Bueno, la teoría la teoría de juegos es una rama de la matemática que estudia cómo las personas o entidades toman decisiones estratégicas, cuando sus resultados dependen también de lo que hagan los demás. Como se menciona, fue desarrollado por John Bond y Oscar en 1944. Esta teoría se aplica en muchos campos como la economía, la biología, la política o la computación, porque ayuda a entender cómo los gerentes reaccionales, en este caso pues personas, empresas, gobiernos, etcétera, toman decisiones buscando el mejor resultado posible. Eh, El objetivo de esta clase es que es comprender los fundamentos de la teoría de los juegos para aplicarlos en la toma de decisiones estratégicos usando herramientas como el equilibrio de Nash y los juegos repetidos y y las estrategias mixtas. Conceptos básicos. La base de datos están compuestas por para entender la teoría de los juegos debemos familiarizarnos con sus conceptos básicos. Los jugadores son los individuos o entidades que participan en el juego y cada uno tiene un conjunto de estrategias posibles. Las recompensas o pagos dependen de las estrategias elegidas, tanto por ellos como sus oponentes. Además, distinguimos entre juegos cooperativos donde se permite la formación de coaliciones y juegos no cooperativos donde los jugadores actúan individualmente. Em, ok. En este caso, los jugadores son los participantes que toman decisiones. Pueden ser personas, empresas, países, etcétera. Las estrategias son los planes o acciones que cada jugador puede elegir. Los pagos, payoffs, son las recompensas o beneficios que recibe cada jugador dependiendo de las estrategias elegidas. Juegos cooperativos y no cooperativos. En los cooperativos, los jugadores pueden hacer alianzas o acuerdos. En los no cooperativos, cada jugador actúa por su cuenta. Por ejemplo, dos empresas que compiten en el mismo mercado son jugadores. Sus estrategias pueden ser bajar precios o mantenerlos. El pago será su ganancia final, que depende de lo que haga la otra.
Tipos de juegos. Los tipos de juegos son fundamentales para analizar las diferentes dinámicas estratégicas. En los juegos simultáneos, los jugadores deben tomar decisiones sin información sobre las elecciones de los otros, lo que aumenta la incertidumbre. Contraste, los juegos secuenciales permiten a los jugadores observar y responder a las elecciones previas. Además, en los juegos se suma cero. Las ganancias y pérdidas de los jugadores están directamente relacionadas, mientras que los juegos de suma no cero es posible que todos ganen o pierdan, lo que introduce una mayor complejidad en el análisis. Vemos que el juego simultáneo todos eligen sus estrategias al mismo tiempo. Por ejemplo, piedra, papel, tijera. Juegos secuenciales son las decisiones que toman por turno y cada jugador puede observar lo que hizo el otro antes. Por ejemplo, el ajedrez. El juego de suma cero, lo que uno gana, el otro lo pierde, como en en muchos deportes o competencias. Y los juegos de suma no cero, no todos los resultados son opuestos. Ambos pueden ganar o perder al mismo tiempo, como en negociaciones o alianzas comerciales. Equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, nombrado el honor al matemático John Nash, es un concepto central en la teoría de juegos. Se define como un conjunto de estrategias en las cuales ningún jugador puede mejorar su resultado, cambiando su estrategia de manera unilateral, asumiendo que los demás jugadores mantienen sus estrategias. Este equilibrio es crucial porque nos permite predecir resultados estables en juegos estratégicos. Un ejemplo clásico es el dilema de prisionero, donde dos individuos enfrentan la decisión de cooperar o traicionar al otro. El equilibrio de Nash ocurre cuando ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando su estrategia por sí solo, mientras los demás mantienen las suyas. Este equilibrio representa una situación estable porque a nadie le conviene desviarse. Por ejemplo, el dilema de prisionero. Aunque cooperar daría un mejor resultado conjunto, cada jugador prefiere protegerse a sí mismo y ambos terminan eligiendo la opción menos favorable colectivamente. El dilema del prisionero. El dilema del prisionero es uno de los ejemplos más ilustrativos de la teoría de juegos. Este juego son dos prisioneros que enfrentan las decisiones de confesar o no confesar un crimen. Si ambos no confiesan, reciben una sentencia mínima. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa es liberado mientras que el otro recibe la sentencia máxima. Si ambos confiesan, ambos reciben una sentencia moderada. El equilibrio de Nash en este juego es que ambos prisioneros confiesan, ya que esta estrategia minimiza el riesgo de recibir la máxima sentencia, aunque no es el resultado óptimo en términos de pagos totales. Bueno, como vemos, son dos prisioneros que son arrestados y deben decidir si confesar o no confesar. Y como se mencionaba, si ambos no confiesan, reciben una pena leve. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa sale libre y el otro recibe la pena máxima. Si ambos confiesan, ambos reciben una pena moderada. El equilibrio de Nash aquí es que ambos confiesen, como se los comentaba hace un momento,
porque aunque sería mejor cooperar, cada uno teme que el otro lo traicione. Este juego muestra cómo a veces la búsqueda individual de beneficio lleva a un peor resultado para todos. Juegos de estrategia mixta. En algunos juegos no existe una estrategia pura que domine a todas las demás. En estos casos, los jugadores pueden recurrir a estrategias mixtas donde eligen sus acciones basándose en probabilidades. Un ejemplo clásico es el juego de piedra, papel, tijera, donde no hay una opción dominante y los jugadores deben aleatorizar sus elecciones para evitar sus predecibles, perdón. Este tipo de análisis añade una capa de complejidad a la teoría de juegos y es útil en situaciones donde la incertidumbre y la variabilidad son altas. En algunos juegos no hay una estrategia ganadora que sea fija. En esos casos, los jugadores eligen sus acciones de forma probabilística, aleatoria. Eh, Como se mencionaba, el juego de piedra, papel o tijera, no hay una estrategia pura que siempre gane, por lo que los jugadores deben variar sus elecciones para ser impredecibles. Estas estrategias mixtas se usan mucho en situaciones de incertidumbre como mercados financieros o negociaciones. Juegos de repetidos y reputación. Los juegos repetidos son aquellos que se juegan múltiples veces, permitiendo a los jugadores aprender y ajustar sus estrategias basándose en las interacciones previas. En estos juegos, estrategias de equilibrio como ojo por ojo pueden fomentar la cooperación sostenida. Además, la reputación juega un papel crucial, ya que las decisiones pasadas de un jugador pueden influir en las expectativas y comportamientos futuros de los otros jugadores. Este enfoque es especialmente relevante en entornos donde las interacciones son continuas y la confianza es esencial. En los juegos repetidos, los mismos jugadores juegan muchas veces. Esto permite que surjan estrategias de cooperación a largo plazo, como la que les mencionaba, ojo por ojo. Cooperar si el otro coopera, castiga si el otro traiciona. Aquí la reputación se vuelve muy importante, ya que las decisiones pasadas influyen en cómo los demás te traten en el futuro. Este tipo de juegos es común en los negocios, la política o las relaciones personales. La teoría, bueno, como vimos, la teoría de los juegos nos enseña que las decisiones no se toman de forma aislada, sino dentro de un contexto donde las acciones de los demás influyen directamente en en nuestros resultados a través de conceptos como el equilibrio de Nash, las estrategias mixtas y los juegos repetidos. Podemos analizar cómo las personas, empresas o gobiernos eligen sus estrategias buscando el mejor resultado posible. Esta teoría esta teoría no solo tiene valor en la economía, sino también en la política, la biología, la computación y en la vida cotidiana, donde constantemente enfrentamos
situaciones de cooperación, competencia y negociación. La teoría de los juegos es una herramienta poderosa para la toma racional de decisiones, ya que nos ayudan a anticipar comportamientos, evaluar riesgos y diseñar estrategias óptimas en escenarios donde las acciones de otros también cuentan. Comprenderla nos permite pensar de manera más estratégica y tomar decisiones más inteligentes en cualquier ámbito. Como sabemos, la economía es analizar competencia de precios, subastas o mercados. La biología es entender estrategias evolutivas, por ejemplo, cooperación entre especies. La política estudia negociaciones o estrategias electorales. Computación, diseño de algoritmos y desarrollo de inteligencia artificial. En general, la teoría de juegos nos enseña a pensar estratégicamente considerando las posibles reacciones de los demás antes de tomar decisiones. Por ejemplo, imaginemos que dos empresas de refrescos, empresa A y empresa B, compiten en el mismo mercado. Cada una debe decidir si baja el precio de su producto o mantenerlo igual. Si ambas mantienen el precio, las dos obtienen buenas ganancias. Si una baja el precio y la otra no, la que baja el precio gana más clientes y más dinero, mientras que la otra pierde. Pero si ambas bajan el precio, las dos ganan menos porque los márgenes de ganancia se reducen. El equilibrio de Nash ocurre cuando ambas deciden bajar el precio, ya que ninguna puede mejorar su resultado cambiando su decisión de manera individual, porque esto no sea lo mejor para ambas en conjunto. Este ejemplo muestra cómo, en la práctica, la teoría de juegos ayuda a entender las decisiones estratégicas en la competencia empresarial y cómo a veces las decisiones racionales individuales pueden llevar a resultados menos favorables para todos. Por ejemplo, digamos un ejemplo así en la vida cotidiana, imaginemos que uno de ustedes y un amigo o amiga están decidiendo si estudiar juntos para un examen o si uno estudia por su cuenta. Si ambos estudian juntos, se ayudan mutuamente y los dos sacan buena calificación. Si tú estudias y él o ella no, tú te esfuerzas, pero ella o él se benefician de tus apuntes sin trabajar tanto. Si los dos toman la decisión como de no estudiar, amba, pues ambos reprueban. El equilibrio en Nash ocurre cuando cada uno decide estudiar por su cuenta, porque así ninguno corre el riesgo de que el otro no cumpla con su parte. Sin embargo, el mejor resultado conjunto sería que ambos cooperen y estudien juntos, ya que así los dos ganarían más. Por ejemplo, este, este ejemplo nos muestra cómo en la vida real muchas decisiones aplican pensar no solo en lo que nos conviene a nosotros, sino también en cómo nuestras acciones afectan y dependen de los demás. La teoría de juego nos enseña a buscar estrategias que generen confianza, cooperación y mejores resultados para otros.
La teoría de los juegos es una herramienta es esencial para comprender cómo las personas, las empresas y organizaciones llegan a tomar decisiones en situaciones donde el resultado de cada uno depende de lo que hagan los demás. Nos permite analizar interacciones estratégicas y predecir comportamientos racionales, considerando tanto la competencia como la cooperación entre los participantes. A lo largo del tema aprendimos que los jugadores, las estrategias y los pagos son los elementos fundamentales de todo un juego. También conocimos los distintos tipos de juego, como los simultáneos, secuenciales, de suma cero y de suma no cero, que representan distintos contextos de decisión. El equilibrio de Nash nos enseña que un conjunto de estrategias es estable cuando nadie puede mejorar su resultado actuando de forma individual, lo que es clave para entender muchos fenómenos en la economía, la política y la vida cotidiana. Se vieron algunos ejemplos como el dilema del prisionero, que muestran que aunque a veces cooperar sería lo mejor para todos, los individuos suelen actuar buscando su propio beneficio, lo que puede llevar a resultados menos favorables en conjunto. En cambio, los juegos repetidos y el papel de reputación demuestran que la confianza y la cooperación pueden sostenerse cuando las decisiones se repiten en el tiempo y los jugadores valoran sus relaciones futuras. Además, las estrategias mixtas nos pueden nos recuerdan que en muchas situaciones no existe una única respuesta, sino que, o sea, no existe como una única respuesta pues que sea correcta, sino que debemos adaptarnos, analizar probabilidades y pensar de manera flexible ante la incertidumbre. La teoría de juegos no solo es una disciplina matemática, sino una forma de pensar estratégicamente. Nos enseña a anticipar las relaciones de los demás, a evaluar riesgos y a buscar decisiones racionales que generen los mejores resultados posibles. Su aplicación abarca campos tan diversos como la economía, la política, la biología y la computación, lo que demuestra su enorme valor práctico. Comprender esta teoría nos ayuda a mejorar nuestras habilidades para tomar decisiones informadas, planeadas, con inteligencia y actuar con visión estratégica, tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. En conclusión, la teoría de los juegos tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversos campos. En economía,
se utiliza para analizar mercados y diseñar subastas. En biología ayuda a entender las estrategias evolutivas de diferentes especies. En política informa sobre estrategias electorales y, y procesos de negocio, de negociación. En computación es fundamental para el diseño de algoritmos y el desarrollo de inteligencia artificial. Esta versatilidad muestra la importancia de la teoría de juegos como herramientas para la toma de decisiones estratégicas en múltiples contextos. En resumen, la teoría de juegos nos enseña que nuestras decisiones casi nunca se toman solas, sino que depende de lo que hagan los demás. Nos ayuda a analizar diferentes situaciones donde hay competencia, cooperación o incluso desconfianza para elegir la mejor estrategia posible. A través de los distintos tipos de juegos, el equilibrio de Nash y ejemplo como el dilema de prisionero, aprendimos que muchas veces lo más racional no siempre es lo más beneficioso para todos, pero que con comunicación, confianza y estrategias bien pensados se puede pues lograr mejores resultados. Esta teoría tiene muchísimas aplicaciones desde la economía y la política hasta la biología y la vida diaria, por- porque todos en algún momento tenemos decisiones estratégicas. En conclusión, la teoría de los juegos nos ayuda a pensar antes de actuar y entender cómo influyen nuestras elecciones en los demás y a tomar decisiones más inteligentes y equilibradas en cualquier situación. Y como se ve en conclusión, la teoría de los juegos nos demuestra que la vida, las decisiones no se toman de manera aislada, siempre estamos interactuando con otras personas, empresas o situaciones y nuestras elecciones afectan y son afectadas por las decisiones de los demás. Por eso comprender esta teoría es más importante. Es tan importante, nos permite analizar de forma racional las diferentes estrategias posibles y prever los resultados que puedan surgir de cada una. A lo largo del tema, pues como se mencionaba, pues vimos los juegos, el dilema de prisionero. em, esta teoría tiene aplicaciones en muchos campos, como la economía, la biología y entre otras. En, en definitiva, esta teoría no solo es una herramienta matemática, sino también una forma de pensar estratégicamente sobre la vida y sobre cómo interactuamos con los demás. Nos enseña a evaluar riesgos y anticipar las reacciones de otras personas y a tomar decisiones más racionales, buscando siempre el equilibrio entre el beneficio propio y el bienestar colectivo. Comprender la teoría de juegos nos preparará para enfrentar situaciones reales como con una mentalidad analítica, empática y estratégica. Nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, a negociar de manera más justa y cooperar mejor, sabiendo que muchas veces los mejores resultados se logran cuando todos ganan. Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero hayan tenido un buen día, pasen un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase y ya debe de estar habilitada la actividad de la semana. Y cualquier duda o comentario em, pueden hacerla, para que les sea resuelto rápidamente. Y nos vemos la siguiente clase.